Bienvenidos, este es el episodio 62. ¿Temor a los hombres o a Dios? Comenzamos. Es mejor tener temor a Dios, cuyo juicio es eterno y justo, que temer a los hombres cuyas opiniones son pasajeras y limitadas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, como cada semana, disfrutando y gozando de las bendiciones de Dios. Espero que ustedes también, amigos, teniendo unos momentos también donde las lluvias han estado afectando en algunas actividades, pero gracias a Dios estamos ya contentos porque hemos pasado por muchas situaciones, calores, frío, lluvias, pero ahora sí que gracias a Dios todo está para bien, ¿verdad, Suriel? Así es, gracias a Dios tenemos la salud, gracias a Dios tenemos el trabajo, tenemos a nuestra familia, Yes. que lo más importante es tener salud y tener la vida. Le tenemos que dar gracias a nuestro Dios por todo lo que nos da, porque no se cansa de darnos y nuestra tarea es agradecerle constantemente. Gracias porque nos acompañan en un episodio más, gracias porque nos están viendo y en este nuevo episodio para hablar de la palabra de nuestro Dios con un tema también importante como todos los que hemos hablado. No olviden que este y todos los episodios que tenemos los pueden escuchar por Spotify y Amazon Music. Ahí pueden darle seguir y los episodios van a tenerlos disponible. ¿Para qué? Para que vayan haciendo su lista de reproducción, su playlist de los 61 episodios que tenemos. Puedan hacer su playlist de los episodios que les hayan gustado más o de que les hayan servido. No olviden compartir, no olviden darle suscribirse, activar la campanita. ¿Para qué? Para que los episodios les lleguen y les avise cuando cuando nosotros subamos un episodio, YouTube les va a avisar que Generación de Fe tiene un nuevo episodio. Acuérdense que este episodio también lo pueden ver en YouTube a partir de las 8 de la noche todos los miércoles con un nuevo episodio. Y este es el episodio 62. Vamos a hablar del temor. ¿Tú le tienes temor a los hombres o le tienes temor a Dios, Cris? A Dios. A Dios. Dios sobre ¿Y por qué vamos a hablar? ¿Por qué le tenemos que tener temor a Dios? Y no un temor de miedo, no un temor de pánico, sino un temor de respeto, un temor de saber que es nuestro Padre y que nos da todo. Y sabemos que los hombres nos pueden amedrentar, nos pueden tal vez llevar al extremo para caer en ese miedo, intimidarnos, porque hoy en día tenemos ese dilema, ¿no? De la violencia, de amenazas. Si lo vemos un poquito más en la cuestión de redes sociales, la dichosa cancelación. La dichosa cancelación de que está bien dicho, que no está bien dicho, que si lo decimos bien, si no lo decimos bien, que por qué lo decimos. Pero ese es un temor como seres humanos. Pero hay que ver cuál es el verdadero temor que tenemos que tener. ¿El temor a Dios o el temor a los hombres? Y efectivamente es una cuestión profunda, toca aspectos fundamentales de nuestra fe como hijos de Dios, la vida diaria de nosotros como creyentes, y las Escrituras dan una clara distinción entre el temor de Dios y el temor de los hombres, amigos. Y se enfatiza importantemente de priorizar el primero. ¿Qué quiero decir? A nuestro Dios. El temor de Dios en la Biblia no se refiere como un miedo aterrorizante, como tú ya lo venías adelantando, ¿verdad? Sino es un profundo respeto, reverencia y asombro ante su santidad, justicia y su poder y su sabiduría, ¿verdad?
Este temor está relacionado con el amor y la obediencia absoluta hacia Dios. En Proverbios capítulo número 9, verso 10, amigos, habla precisamente claro sobre estas cuestiones. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Claro. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo, amigos, subraya el temor de Dios como algo esencial, algo fundamental para adquirir sabiduría, adquirir conocimiento sobre cómo movernos en este mundo terrenal, en este mundo de hombres que buscan siempre sobresalir y hacernos sentir mal. Pero reconocer la grandeza de Dios y la soberanía del Padre es el primer paso para vivir una vida sabia y significativa delante de Dios. Es con lo que a mí me gustaría ir introduciendo, demostrarle a la humanidad que nuestro temor a Dios está por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nuestra fe, como ya lo habíamos explicado en el podcast anterior, de nuestras dudas a veces en la fe, nosotros viéndola canalizar, vamos a fortalecernos y lo que el hombre diga o haga nos debe de tener sin cuidados. Fíjate, Cris, nos cuesta o nos asusta o nos preocupa lo que dicen las personas o lo que dice la sociedad de cada uno de nosotros. Les ponía el ejemplo ahorita de las redes sociales, de lo que está bien dicho, de lo que está mal dicho. Nos preocupamos si nos cancelan o aprueban los comentarios que solemos decir. Y estamos tan preocupados por esa parte. Estamos tan preocupados por tratar de encajar en una sociedad o en un círculo en el cual necesitamos esa aprobación para poder salir adelante. Y eso provoca que podamos tener ese temor de los hombres, ese temor en el cual nos lleva a decir, híjole, si no me comporto de tal manera o no actúo de tal manera, no voy a ser bien visto, no voy a tener ese agrado. Pero aquí lo importante, estamos hablando del temor, el temor que tenemos que tener hacia nuestro Dios, el temor que tenemos que tener sobre lo que está bien dicho, lo que está bien cimentado. ¿Y qué es esto que está bien dicho y que está bien cimentado? Es la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios tenemos que tenerle temor, pero no ese temor que todo mundo cree y piensa cuando dicen es que debes de tenerle temor a Dios. Entonces, no que Dios es amor, claro que es amor, pero hablar de temor, estamos hablando de respeto, estamos hablando de hacer su voluntad, estamos hablando de hacer las cosas que nos marca su palabra, actuar conforme a su palabra. Ese es el verdadero temor. Y lo que acaba de decir Cris en Proverbios, que dice que el principio del temor a Dios es la sabiduría. Así Es la sabiduría. Entonces, si nosotros tenemos sabiduría, pero esa sabiduría es diferente a la inteligencia, es diferente y es completamente diferente a la inteligencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene del Padre, viene de arriba. ¿Y cómo pedimos esa sabiduría? Lo explicamos y lo hemos explicado en diferentes situaciones. Si nosotros estamos carentes de sabiduría, tenemos que pedírsela al Señor. Y eso implica tener temor de nuestro Dios. Aquí tenemos en Hechos capítulo 4, versículo 18, y dice al 20, Hechos capítulo 4, de 18 al 20, y dice así: y llamándoles, les intimidaron. Estaba hablando de aquí de Pedro y de Pablo, que lo estaban intimidando, Pedro y Juan, que lo estaban intimidando los del Sanedrín, los fariseos, y les decían, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios y obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí hacemos un ejemplo del temor
que podemos tenerle a los hombres. Este ejemplo que nos pone la palabra de nuestro Dios dice que en ningún momento, a pesar de que fueron intimidados el apóstol Pedro y el apóstol Juan por los fariseos, ellos jamás entraron en ese temor. Al contrario, ellos tenían el temor de nuestro Dios. ¿Para qué? Para hablar de lo que el Señor Jesús había hecho en sus vidas, de lo que había transformado y de lo que les dejó que hicieran, predicar su palabra y esparcirla al mundo. Entonces, ese es el verdadero temor de nuestro Dios, es enfocarnos en lo que nos está marcando su palabra. Así es. Por eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí se resume el propósito de la vida del hombre: temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Este temor es el fundamento de una vida plena y justa. A mí me viene a la mente, tú comentabas en la cuestión del apóstol Pablo, que la experiencia que tuvo con aquellos fariseos. A veces me viene también el ejemplo, ¿sabes de quién? Del rey, del rey, se me fue el nombre ahorita, del rey, el primer rey de Israel, del rey Saúl, Así es. Cuando Dios habla a Samuel, le dice, basta decirle esas palabras al rey Saúl. Iba a ir a Amalec a destruir a todo aquello que se moviera, animales, ganado, niños, adultos, mayores, mujeres, embarazadas, todo, iba a destruir absolutamente todo. Y vemos que efectivamente el rey Saúl destruyó, pero hizo algo que no debió de haber hecho. En eso todo se salió un poco del mandato de Dios, que apartó lo mejor de los animales para sacrificio a Dios. Él en su pensamiento teniendo la idea de que eso iba a agradar a Dios. Pero lo que no entendió era que le dice Samuel, mira, por cualquier cosa está más importante que el cebo de los carneros, es el obedecer la palabra de Dios. Tú no obedeciste la palabra de Dios. Se te dio la instrucción de que ibas a acabar con todo lo que estuviera en Amalec, pero tú apartaste lo mejor de los animales. ¿Qué pasó ahí, Saúl? No, pues es que tuve el temor de que la gente se me iba a venir encima por si no guardaba los animales para sacrificio de Dios. Pero entonces aquí está el temor que tiene a Dios o a los hombres. Ahí está la consecuencia de temer a los hombres, exactamente. Porque él, en efecto, su reino fue puesto en Baná y fue hallado falto. Es lo que después Samuel le dice. Y ustedes pueden leer, amigos, el primer libro de Samuel, capítulo número 15, y habla precisamente toda esta historia que les acabo yo de dar. Y claro, yo nada más se lo sintetizo, pero ustedes en sus hogares, con mayor comodidad, pueden ustedes leer todo el capítulo 15 y van a ver estas palabras que efectivamente le dice Samuel. Mejor es obedecer a Dios que ofrecer el cebo a los carneros. Por lo tanto, has sido hallado falto. Dios Dios te ha desechado como rey del pueblo de Israel. Fíjense, amigos, ahí están las consecuencias de temerle al hombre. Así es. Nosotros nos enfocamos a veces tanto en lo que va a decir las personas, en lo que va a decir la sociedad, en lo que va a decir, y por poner atención en ese tipo de acciones, en lo que dicen las demás personas, perdemos el enfoque. Lo que hizo el rey Saúl, ya tenía una encomienda, pero por darle gusto al hombre, perdió más. ¿Y qué fue lo que perdió? Perdió su reino. En este caso, nosotros no vamos a perder un reino material, pero sí podemos perder el espíritu, exactamente, el espíritu de Dios. Podemos perder nuestra fe, se puede debilitar, se puede ir y hasta podemos alejarnos completamente de nuestro Dios. ¿Por qué? Por seguir a los hombres, por creer en los hombres, por
darle ese poder a los hombres en temerles, darles gusto, hacerles su voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando decimos, es que te estás volviendo muy influenciable, te está influenciando mucho esta persona. Y eso sí es cierto. A veces nosotros por agradar, porque las personas les caigamos bien, perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra personalidad. Exactamente, nuestra personalidad. Característica. Exactamente, y eso hace que le demos ese poder a los hombres. Pero ese es un temor, es un temor natural, temor de tal vez de abandono, tal vez de que nos van a hacer a un lado. Pero el temor que estamos tratando de decir es el temor a nuestro Dios, a hacer su voluntad, en apartar completamente nuestros ojos hacia los hombres y enfocar nuestros ojos completamente hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque enfocando nuestros ojos a nuestro Dios, buscando su palabra, haciendo su voluntad, estamos temiéndole a nuestro Dios, que es la palabra correcta, temer. Y vuelvo a decir, no es un temor de miedo, es un temor de respeto, un temor de hacer su voluntad, hacer las cosas que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Fortalecer nuestra fe. ¿Qué nos corresponde? Buscar su palabra. ¿Y qué nos corresponde? Hacer lo que nos marca nuestro Dios conforme a su palabra, no a lo que dice el ser humano, no a lo que dice X o Y persona, sino a lo que dice la palabra de nuestro Dios. El ejemplo está con Saúl. Por quererle hacer caso o por agradarle a su pueblo, perdió su reino. El Señor le quitó sus ojos, su espíritu, exactamente. Le llegó un espíritu malo. Así es. Que lo empezó a acechar, que le empezó a quitarle su paso, lo ahogó en la angustia, en la oscuridad, haciendo cosas nefandas para buscar a Dios, pero pues ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Ahora, ya que tengo una cita que precisamente habla del temor del hombre. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en ese temor de hombre? Lo que tú comentabas en Proverbios capítulo 29, verso 25, palabras claras del Señor, dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas que el que confía en el Señor será exaltado. Cuando nosotros confiamos en el hombre, tenemos temor en Dios, estamos buscando que el hombre nos reconozca. Queremos buscar un lugar dentro de una sociedad, como ya Suriel lo había comentado anteriormente. Y tratamos de hacer todo tipo de situaciones para captar los ojos del hombre, para que el hombre aplauda lo que hagamos, sin importar el costo que tengáis, las consecuencias que conlleve hacer esto. Y no nos damos cuenta que entonces nos estamos apartando del camino de Dios. Este versículo nos advierte que el miedo a los hombres precisamente nos atrapa, nos ciega de las cosas más importantes que son de Dios. Y eso nos ayuda a actuar contra nuestros principios. Confiar en Dios, en cambio, nos va a traer una seguridad, nos va a traer una exaltación, pero no para reconocimiento de los hombres, para reconocimiento de Dios. Así como Dios exaltó a Job cuando le dijo Satanás: ¿no ves a mi siervo Job justo, recto, perfecto, que no hay ningún hombre como él? O sea, que Dios nos vea bien a nosotros como sus hijos, porque guardamos sus mandamientos, porque tratamos de hacer lo que al Padre agrada. Ese es un ejemplo muy, muy, muy claro y muy fiable. Pero al temerle a nuestro Dios, ¿qué es lo que está pasando? Nos traerá bendiciones. Sí, nos llevará a las bendiciones. Esas bendiciones que a veces estamos buscando, esas bendiciones que queremos que lleguen espontáneamente en nuestra vida. Pero ¿cómo queremos que lleguen a nuestra vida si nosotros no le tenemos temor a nuestro Dios? No le tenemos respeto, no hacemos su voluntad. Y un claro ejemplo, y creo que Abraham tiene muchos ejemplos donde se pueden desmenuzar muchas situaciones, y una de ellas es el temor que le tuvo a nuestro Dios.
En Génesis capítulo 22, versículo 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, iba a tener la bendición de nuestro Dios. Aquí le estaba hablando en nuestro Dios a Abraham y le decía que ya no le hiciera nada, porque en primera, como lo estábamos hablando en el episodio anterior, Abraham tenía dudas, Abraham tenía esas dudas de su fe, pero él estaba temiendo a Dios haciendo su voluntad, y al momento de que el Señor vio que estaba haciendo su voluntad, que estaba fortaleciendo su fe y que le estaba poniendo completamente su esperanza en él, el mismo Señor le dijo, detente, me di cuenta o ya me percaté que tú que me temes, un temor de respeto, un temor en el cual a Abraham demostró que estaba exactamente, que estaba dispuesto a demostrar ese temor sacrificando a su hijo. Y nosotros en esa pauta no quiero decir que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero sí a veces tenemos que sacrificar nuestros placeres, nuestros deleites, nuestra carne, para que Dios se dé cuenta que estamos dispuestos y estamos cayendo en ese temor que quiere Él. Para tener cosas mejores. Para tener esa bendición que, como en su momento se la prometió a Abraham, así también a nosotros. Esa promesa de lo que le pidamos se nos va a cumplir siempre y cuando tengamos ese temor de nuestro Dios, haciendo su voluntad y haciendo lo que nos dice su palabra. Y sobre todo saber, hay una cita muy magistral aquí del Evangelio de Mateo que resume todo esto que hemos estado comentando. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10, versículo 28, dice la palabra de Dios, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras fuertes que erizan los vellos de los brazos. Pero Jesús nos enseña a no temer a los hombres, amigos, porque ellos no pueden hacer nada contra nosotros, las injurias que pueden hacer en nuestra contra, porque ellos nada más pueden quizá causar un daño físico, y nuestro Dios, que Él es autoridad de la vida, Él tiene nuestro destino pesado en balanza, Él en un momento a otro, Él puede jugar con nuestra vida, atentar contra ella si es la voluntad de Él. A Él sí hay que tener, dice la palabra de Dios, terrible es caer en las manos del Dios vivo y verdadero, porque entonces ahí perdemos todo, amigos. Es importante que cada uno de nosotros busquemos estar bien delante de Dios. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, forma de pregunta, ¿verdad? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, pues no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Era lo que el apóstol Pablo enfatizaba, que el ser siervo de Cristo Jesús implicaba buscar agradar siempre a Dios y no a los hombres. El verdadero servicio a Dios requiere valentía para resistir la presión social y mantener firmes en la fe. Yo me pregunto, amigos, imaginémonos que el apóstol Pablo, escuchando aquella voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? No hubiera hecho caso el apóstol Pablo. Él siguiera por su comodidad, por su placer, por tener una posición social de ser fariseo de fariseos, no se hubiera inclinado a servir a Cristo Jesús. ¿De qué hubiera sido su vida de él? Es que tengo más miedo a los hombres, porque ahora cómo yo voy a cambiar mi sistema de creencias del judaísmo a pasar a ser seguidor de Cristo. ¿Cómo va a haber el Sanedrín ya cambiando mi pensamiento total? Voy a perder más. No quiero volverme en contra de mis principios y volverme a los que yo perseguía.
Fíjate, Cris, ese es un ejemplo bien, bien importante que cómo pusiste el ejemplo del apóstol Pablo, escuchar la voz de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y que le decía, ¿por qué me persigues? Si él lo hubiera dejado de largo, no sabemos qué hubiera pasado más. Pero él tuvo temor y se dio cuenta quién era el que le estaba hablando. Y hoy en día podemos aplicar también eso. En su momento, tengo también otro ejemplo. Daniel. Todos sabemos lo que hizo Daniel. Todos sabemos que sin importarle lo que se había dictado, él fue contracorriente del rey, contracorriente de todos, y él siempre puso delante a nuestro Dios. Y dice Daniel capítulo 6, versículo 10, y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿A qué podemos llevar este ejemplo de Daniel hoy en día? A pesar de que Daniel le importó poco lo que había dicho el rey y había puesto de que no se podía adorar a otro Dios que no fuera el que estaba en ese momento, le importó a Daniel y él oraba y no le daba miedo y no le importaba que lo vieran orando a Dios y oraba 3 veces. Nosotros, como hijos de Dios, podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿Cómo? Que todas nuestras decisiones, todo nuestro actuar, toda nuestra forma de pensar esté basada en la voluntad de nuestro Dios, esté hecha sobre lo que Dios quiere para con nosotros. Incluso cuando enfrentamos esa oposición, ese señalamiento de las personas, en ese momento estamos temiendo a nuestro Dios porque estamos haciendo su voluntad, y al hacer su voluntad estamos teniendo su gracia, estamos teniendo ese temor, y lo podemos aplicar tanto así que al hacer lo que dice nuestro Dios y no lo que dicen los hombres, vamos a tener más bendiciones, vamos a tener esa gracia que Dios nos ha prometido. Pero si enfocamos nuestra mirada hacia los hombres, sabemos las consecuencias, sabemos lo que nos va a pasar. ¿Por qué? Nos va a ir distrayendo de las cosas de nuestro Dios y le vamos a dar prioridad a lo que nos dice XY persona, y podemos pasar lo que en su momento pasó el rey Saúl. Vamos alejándonos de nuestro Dios y los ojos de nuestro Dios se van apartando de nosotros y ya no vamos a tener esa gracia. Y por ejemplo, tal que mencionas a Daniel, recuerdo un hecho, ¿verdad? Cuando el rey Ciro de Persia tenía alta estima a Daniel, y con el dolor de su corazón, si ustedes leen esa parte de las escrituras, no recuerdo el capítulo exactamente, pero dice que fue llevado a la fosa de los leones. Él, con todo su dolor de su corazón, pues lo tuvo que mandar, pero algo interno sabía, yo creo, el rey Ciro que iba a salir bien. Y pasando un día, llega el día siguiente, en la piedra, ven que el rey Ciro le preguntaba a Daniel si era vivo, y él decía que sí, y sale y ve que estaba bien, su ropa no estaba rasgada, y dices que hubo un ángel que cerró la boca del león. Entonces, en el momento de que sacan a Daniel, entran aquellos hombres que querían hacer mal a Daniel y son devorados por los leones. Y vemos que el hombre, a pesar de sus amenazas en contra de la voluntad de Dios para afectarnos a nosotros, termina transquiversando, volteándose hacia los mismos ejecutores de ese mal. Fíjate, y ahorita rápidamente también, no solamente fue Daniel, sino también sus amigos. Así es. Sus amigos. Cedras, Mesach, Así es, que jamás negaron a nuestro Dios.
tuvieron temor y ellos sabían que Dios iba a estar con ellos y fue con ellos, no, a pesar de que los aventaron al fuego, al horno de fuego, jamás les pasó nada. ¿Por qué? Porque esas son las bendiciones que tenemos, que podemos tener por tener temor a Dios. Por tener temor a nuestro Dios. Tener ese temor implica bendiciones, implica sabiduría, implica esa obediencia. La lealtad a Dios. Exactamente, esa lealtad a nuestro Dios. Eso es el verdadero temor a nuestro Dios. Es una guía que nos lleva a tenerla. Y pues, Cris, creo que podemos terminar este episodio. Podemos terminar ese episodio sabiendo que el temor a nuestro Dios no es miedo, sino respeto, y nos va a llevar, como acabamos de decir, a tener obediencia, a tener sabiduría, a llevarnos a esas bendiciones que nos ha prometido. Mientras que si tenemos el temor hacia los hombres, nos va a desviar completamente de los ojos de nuestro Dios y nos va a ir alejando del propósito de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y nos va a llevar a enfrentarnos desafíos que si con nuestro Dios iban a ser fáciles, alejándonos de nuestro Dios, iban a ser más complicados. Pues Cris, gracias a ustedes, gracias porque se quedaron a esta parte del episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, activar la campanita. Y mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.